Dios los bendiga, pueblo de Dios. Nuevamente la pastora Elizabeth juntamente con el pastor Delio Zuluaga. Bendiciones en esta hora y gracias por escuchar y seguir con nosotros estas explicaciones. Queremos continuar con este tema muy interesante acerca de la Iglesia de Jesucristo y estuvimos hablando un poquito acerca del árbol de vida y el árbol de la vida y cómo hubo una separación entre el hombre y Dios cuando Adán participó de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Su espíritu murió con su alma, muerte espiritual y física. Su imaginación destruyó su dominio propio. Sí, y ahí fue donde la propia voluntad de Adán perdió toda la autoridad que tenía para elegir siempre lo bueno. En ese momento la voluntad de Adán quedó completamente en una condición deplorable. Su juicio sufrió la pérdida de toda la habilidad antes de discernir entre el bien y el mal. Su memoria quedó contaminada, sujeta a recordar lo malo y a olvidar lo bueno. La virtud, la santidad, la integridad, todas estas virtudes eran células vivientes en él, que formaban parte de la vida del hombre. Mira la pérdida tan terrible. Pero cuando la naturaleza de Dios desapareció del hombre, todas estas virtudes desaparecieron con él y el hombre murió, no solamente espiritualmente, sino naturalmente como resultado vino la muerte física, porque precisamente en el hebreo le dice Dios a Adán, le dice, en tu muerte morirás. Le quiso decir, en tu muerte espiritual vas a morir físicamente. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta por qué la humanidad está pasando lo que está pasando, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tantas condiciones lamentables en el mundo y la gente acusa a Dios como si Dios fuera el causante de todo esto. Estas son las consecuencias que toda la humanidad está pasando en estos momentos. Y por eso es tan importante, hermana pastora, que traigamos estos temas para que la gente entienda que Dios es santo, Dios es amor. Dios no tiene nada en contra de la humanidad. Nunca. Él nos ama con amor eterno. Y la misma palabra lo demuestra, pero como dice en Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Ahí está. Porque aún uno de los versículos en Juan 10:10 dice, pues el enemigo, ha venido a matar, hurtar y destruir, mas yo, siendo Dios, he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, todo el mundo siempre atribuye las calamidades de este mundo a Dios, cuando Dios no es el que trae calamidad. Dios es amor, en Él no se puede traer calamidad. El que lo trae es el enemigo. Sin embargo, el mundo, por falta de conocimiento, siempre le pone ese juicio o le asigna esas cosas de maldad a Dios cuando Dios no es el responsable de aquellas cosas. Él es la santidad. Exacto. Y si Él es la santidad, ¿qué maldad puede haber en Dios? Mira, léeme ahí precisamente en Romanos capítulo 6, versículo 23, las consecuencias de lo que significa el haber pecado. Dime. Claro que sí, la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que más pudo contristar a Yahweh Dios fue el tener que dictar y ejecutar sentencia legal y proclamar un veredicto. Mira, yo me imagino a Dios proclamando un veredicto en contra de la humanidad, porque ya el hombre y la mujer no podían estar en el ámbito eterno de luz. Habían cambiado la naturaleza de Dios por la naturaleza satánica. Exacto. Entonces Dios tenía que, en su juicio, porque precisamente la ira de Dios es exactamente el justo juicio de Dios. Claro. Entonces, ¿qué ha dicho Dios? Tenía que proclamar un veredicto declarando al ser humano creado para ser su imagen y semejanza a muerte eterna. Y entiéndanme bien, amado que me escuchas, el hecho de que estemos aclarando todas estas cosas es porque acabamos de leer, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La muerte eterna es la muerte del alma.
causada por el pecado y que tiene lugar cuando el hálito espíritu, o sea, el hálito que Dios pone en nosotros, que es el espíritu de vida, sale del cuerpo físico. Amén. Y entra al ámbito eterno. Ahí es donde entonces cada uno de nosotros nos vamos a tener que enfrentar ante el Creador. Amén. Aceptamos la salvación, venid benditos de mi Padre. Amén. La rechazamos y malditos al fuego eterno que yo no os conozco. Amén. Y en esto no hay injusticia en Dios. Claro. Dios es justo. Con esta sentencia queda bien estipulado y claro que no hay vida en Dios Padre para un pecador, aunque Él ame a sus elegidos y decreta que vivan. Tampoco hay vida en Dios Espíritu Santo para un pecador, porque una de las funciones del Espíritu Santo es llevarnos a Jesucristo. Amén. Ya que la vida eterna está en el Hijo Jesucristo, como dice ahí la Escritura claramente en 1 Juan 5:20. Léeme, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida del pecador está en Jesucristo. La vida está solamente en el Hijo. Esa es su función, la de ser el Redentor. O sea, nosotros dependemos de Jesucristo. Todo pecador depende de Jesucristo. Si nosotros no lo aceptamos, estamos perdidos. No hay ninguna solución. Esta salvación en Jesucristo es eterna, la cual nos la da a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Porque dichosos nosotros los cristianos que sabemos que Él dijo claramente: destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. Amén. Ese templo era su cuerpo y no resucitó al tercer día resucitó, y es el único que ha resucitado de todos los muertos. Fíjate, hermana pastora, desde Adán hasta el último, el único que ha resucitado es Jesucristo. Ni José, ni María, ni Juan, ni Elodorio, ni Moisés, ni Abraham, nadie, absolutamente nadie ha resucitado, porque todos están esperando cuando suene la final trompeta, pero Él resucitó por su propio espíritu, y por eso hoy nosotros como cristianos sabemos que el Dios que le servimos es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Sí, yo me glorifico en todo esto y me da mucha causa de alegría. A la vez también me da, la causa de alegría es el mensaje de salvación. La causa que me da tristeza es cómo nosotros, entre los hermanos de la fe, nos vituperamos, nos juzgamos, nos atacamos, simplemente porque nuestras denominaciones nos apartan por un poco de diferentes cosas o creencias que a la verdad son cosas creadas por los mismos hombres. Entonces es una cosa muy triste, porque nos enfocamos en esas pocas cosas que nos separan, así como hacían los saduceos y los fariseos. Es la misma cosa que hoy en el cristianismo nos dividimos y nos apartamos. Fíjate, un día me invitaron a predicar a una iglesia y yo usaba barba, y la barba mía es muy bonita, sí. Cuando crece de verdad. Tú sabes, pasaron 3 horas ellos cantando los mismos coritos, y al final viene uno y me dice: mire, le manda a decir el pastor que usted no puede predicar porque usted tiene barba. Mire, hermana, yo recibí en ese momento la santa ira de Dios y le dije: con barba o sin barba voy a predicar. Y prediqué la palabra, y el Señor ese día les enseñó lo que significa ser uno verdaderamente un hijo de Dios, o un religioso que está lleno de prácticas, de prohibiciones, que todo es abominación a Yahweh, a Jehová, que no haga, todo es condenación. Y ese Dios maravilloso que nos ama con tanto amor está siempre listo para recibirnos como seamos, hija. Amén. Como seamos. Amén. Es un argumento en el cual he entrado mucho tiempo con diferentes personas, aun cuando yo he ido a ministrar, que en algunas iglesias no me han permitido ir con pantalón. Uno, por respetarles, uno lo hace, pero la verdad de todo es que yo he predicado aún en una camiseta y chancletas y un short,
porque lo que Dios está mirando es el interior del hombre. Yo me puedo aparecer aquí con un traje muy elocuente y hermoso, pero por dentro estar completamente como un sepulcro. O yo puedo estar aquí con una camiseta y un blue jean y estar llena del Espíritu y verdaderamente poder traer un mensaje eficaz. Así que la importancia la debemos de dar es a la obra interior del hombre. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Y todo esto es muy verídico. Dios el Padre ofreció salvación y vida eterna a todo aquel que acepte el sacrificio de su Hijo Jesucristo con el pacto de la sangre de Cristo. Dios ofrece vida nueva, resurrección de los muertos, perdón de pecados y la anulación del acta eterna de condenación que había en contra de cada uno de nosotros. En Cristo somos reconciliados con Dios y venimos a formar parte de su iglesia. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, de los versículos 13 al 15. Está bien claro. Amén. Está muy claro. Una hermana me escribía y me decía, pastor, más claro no canta un gallo. Me imagino que es una expresión de su país. Más claro no canta un gallo. Con esta acta, todos los que aceptamos y confesamos esta salvación por gracia, somos acreedores. Primeramente, a la vida eterna legada en Jesucristo. Es lo más hermoso, lo más importante. La vida eterna en luz. De la misma manera en que todos los hombres en Adán fueron muertos, asimismo, todos los que recibimos la vida en Cristo Jesús, tenemos vida eterna en Él, como dice la Escritura, y tú me vas a leer ahí en Romanos 8:1, por favor. Claro que sí, dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjame decirte esta verdad, hermana pastora, y todos los que me están oyendo. El aceptar con fe el sacrificio de Jesucristo nos hace saber que en Él hemos sido absueltos legalmente. Como cuando el juez te absuelve de tus fallas y te dice, no eres culpable. Es exactamente lo que hizo con nosotros Jesucristo. Esto no es un fantasma, una fantasía más producida por las religiones. No. Es una realidad. Hemos sido perdonados completamente en Él y por consiguiente ya no podemos ser condenados. Ahí está la parte. Yo no puedo concebir que el pueblo de Dios, cuando ha aceptado esta salvación tan grande, estos sistemas religiosos todos los días lo siguen condenando. ¿Por qué? Porque hizo esto o aquello, perdiste la salvación. Pero ¿dónde está el conocimiento de esta verdadera salvación? Hemos ganado una vida legal en Cristo y no la podemos perder nunca por bobería de los hombres. Amén. Ni ahora ni dentro de 100 años. Es eterna como lo es ahora. Gloria a Dios. Y el segundo punto, con esta acta somos acreedores a la vida espiritual en Cristo Jesús. Así como el hombre está muerto espiritualmente por el pecado, Dios, a través de Cristo, tiene una vida espiritual gratuita y eterna para nosotros los que hemos creído. ¿Cómo te parece, hermana? Eso es algo tan importante. Bueno, ¿cómo te parece? Me parece muy excelente. Quiero que terminamos este tema, esta parte, con esta última pregunta y resumámosla así rapidito. Apóstol, ¿cuál fue la meta de Dios al realizar todos estos acontecimientos? Bueno, el propósito total y final de Dios con el hombre, la meta de todos los acontecimientos de eternidad a eternidad, fue la formación de la esposa de Cristo. Aquí volvemos a lo del principio. La esposa de Cristo, o sea, a su iglesia. A la iglesia. A su iglesia. Una, sin mancha, sin arruga, sin contaminación
en la perfecta unidad. Y tú hablabas de la unidad, que hoy la iglesia está dividida en 1000 pedazos por estas tonterías que los hombres se han dedicado a formar leyes, tradiciones, una cantidad de ordenanzas que no tienen absolutamente nada que ver con esta bendita salvación. En la bienaventuranza matrimonial con Cristo, en la cena de las bodas del Cordero y sentado junto a su esposo celestial en el trono del universo. Este Dios hombre entró en la corriente de la historia humana, se mezcló con las masas, convivió con ellas, participó de carne y sangre y fue con un solo propósito, el de rescatar a su esposa con el precio de su sangre y prepararla y reclamarla y amarla por toda la eternidad. Y leamos la última cita para terminar esto, ahí en Apocalipsis 19 del 6 al 9, indicando realmente lo que al principio decíamos: Dios ha preparado una esposa para su unigénito Hijo. Dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, amén y amén. El pueblo amado, esto creo que lo resume todo. Todo lo resume. Y por eso queremos invitar a todos los que nos están escuchando. Fíjate, nada tiene que ver iglesias, ¿me entendés? Uno me escribía: es que las iglesias lo único que han hecho hoy es convertirse en recogedores de dinero. Yo más bien le llamaría mercadores baratos del pueblo de Dios. Y a esos a esos mercaderes hay que huirles, porque la iglesia de Jesucristo ya tuvo su precio, y es la sangre de Jesucristo. ¿Quieres aceptar la salvación? ¿Quieres aceptar formar parte de la iglesia de Jesucristo? Es tu decisión. Recuerda lo que te dije al principio. Eres libre de comer del árbol de la vida, el cual es Jesucristo, o de comer del árbol de vida, el cual es el príncipe de este mundo. Escoge. Tú eres libre para hacerlo, pero mi consejo es: recibe la salvación, acepta estos momentos tan lindos cuando la palabra del Señor ha venido a enseñarte la realidad de lo que somos nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? Hazlo y nos veremos con toda seguridad en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga ricamente. Que Dios les bendiga y un placer nuevamente estar con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.